Imaginen a un hombre que durante más de 15 años fue el terror de Centroamérica, un criminal que sobrevivió a torturas, interrogatorios interminables y cárceles de 4 países sin nunca mostrar temor, un hombre que podía dormir profundamente después de asesinar, como si su conciencia estuviera blindada. Ese hombre, conocido como el Nocturno, hoy vive con miedo cada vez que cae la noche. En El Salvador, las noches dentro del Secot no son solo oscuridad y silencio, son un tormento psicológico calculado al milímetro. Lo ha confesado él mismo. Las noches aquí son peores que cualquier tortura que haya sufrido. Bukele diseñó un infierno nocturno que me está volviendo loco. No he dormido más de 1 hora seguida en 14 meses, el mismo criminal que alguna vez se jactaba de tener nervios de acero ahora tiembla en su celda, suplicando que amanezca, atrapado en un ciclo interminable de recuerdos que lo persiguen sin descanso, y lo más impactante es que no hay violencia física. Lo que está quebrando a los delincuentes más temidos es un sistema psicológico tan preciso que no necesita un solo golpe para destruirlos. Un mecanismo que los obliga a enfrentar, noche tras noche, cada uno de sus crímenes. Pero para entender cómo alguien con una mente tan fría terminó doblegado, primero hay que conocer su historia. Durante 16 años, el Nocturno fue la pesadilla de 5 países de Centroamérica. No era un pandillero cualquiera, era un especialista en operaciones nocturnas. Su dominio de la oscuridad era absoluto, tanto que la noche se convirtió en su territorio de caza. Nunca atacaba de día, siempre después de medianoche, cuando sus víctimas estaban más vulnerables y las autoridades menos alertas. Desde los 17 años, perfeccionó una rutina que parecía imposible de detener. Su primer crimen fue brutal. Ejecutó a una familia completa a las 3 de la madrugada y, sin remordimiento alguno, se fue a dormir. Esa capacidad de desconectarse emocionalmente lo convirtió en el sicario más solicitado de la organización criminal MS-13. En 16 años, acumuló 67 ejecuciones, todas realizadas bajo el amparo de la oscuridad, convencido de que nada ni nadie podría alterar su tranquilidad nocturna. Su especialidad era tan fría como precisa: irrumpir en casas mientras todos dormían, ejecutar a cada habitante y, al terminar, regresar a su refugio a dormir como si nada hubiera ocurrido. Ni un gesto, ni un signo de culpa, ni una sola noche de insomnio. Los investigadores de 5 países lo describían como inquebrantable. Había soportado torturas físicas, interrogatorios interminables de más de 48 horas, amenazas de muerte y las técnicas de presión psicológica más agresivas, sin pronunciar jamás una confesión. Su resistencia mental se convirtió en leyenda, tanto que otros delincuentes buscaban su consejo para aprender a dormir en paz después de cometer asesinatos. Fue capturado en 6 ocasiones, en distintos países, y en todas salió libre. Nadie lograba obtener pruebas sólidas, y él jamás dejaba escapar una palabra que lo delatara. En cada prisión por la que pasó, mantuvo el mismo patrón: 8 horas de sueño profundo, sin pesadillas, sin remordimientos, sin el más mínimo indicio de que los fantasmas de sus víctimas lo atormentaran. Estos no son rumores ni historias adornadas, son datos respaldados por reportes de Interpol y por las fuerzas policiales de 5 países que, durante casi 2 décadas, intentaron quebrar la mente de un hombre que parecía inmune al miedo y al arrepentimiento. Pero todo cambió cuando pisó el Secot. Allí, las reglas de la noche no se escribieron para el descanso, sino para convertir la oscuridad en un espejo implacable. En este sistema, cada hora sin sueño se transforma en una sentencia silenciosa. No hay golpes, no hay gritos, solo un entorno calculado para que el silencio y la mente hagan el trabajo que nadie más logró en 16 años, romperlo desde adentro. Hoy, el hombre que dormía sin remordimientos ahora suplica por el amanecer. Las noches que alguna vez fueron su refugio se han convertido en su peor enemigo, un castigo constante que lo obliga a enfrentar, una y otra vez, cada crimen que cometió bajo la protección de la oscuridad. Las familias que antes vivían con miedo ahora pueden descansar sabiendo que quienes les arrebataron la paz enfrentan el mismo terror cada vez que cae el sol. En el Secot, las noches ya no son para dormir, son una herramienta de justicia, una que no deja escapar a nadie, ni siquiera al criminal más fuerte. Esto no sucede porque los criminales salvadoreños sean menos resistentes o más débiles que los de cualquier otro país. La diferencia está en el sistema. El Salvador creó un modelo donde la noche dejó de ser refugio para convertirse en un arma de justicia. La clave fue el liderazgo. Un presidente que comprendió algo que pocos entienden: los criminales más peligrosos no merecen descansar. Y que, para quebrarlos de verdad, había que arrebatarles el único espacio donde se sentían intocables: el silencio de la noche. Bukele no llegó con la mentalidad tradicional de proteger el descanso de quienes habían destrozado vidas. Llegó con la convicción de que los más temidos, aquellos con la mente entrenada para resistir interrogatorios, golpes y aislamiento, solo caerían cuando perdieran la capacidad de dormir.
Cuando diseñó el sistema nocturno del SECOT, no improvisó, estudió las técnicas de privación de sueño aplicadas por agencias de inteligencia en todo el mundo, no para copiarlas, sino para crear algo único, un método que usara la mente de los criminales contra ellos mismos, convirtiendo cada noche en una sesión de confrontación psicológica imposible de evadir. El objetivo nunca fue simplemente castigarlos durante el día, era asegurarse de que cada noche se convirtiera en una experiencia que los obligara a revivir, una y otra vez, cada crimen cometido. Cada elemento del protocolo fue calculado con precisión quirúrgica, luces que cambian de intensidad para interrumpir el sueño profundo, sonidos que recrean los escenarios de sus crímenes, temperaturas variables que mantienen el cuerpo en alerta y una prohibición absoluta de cualquier elemento que pudiera otorgar comodidad, mientras otros países se preocupan por garantizar camas blandas y descanso reparador a sus reclusos. En El Salvador la noche opera como un mecanismo de justicia continua, activo las 24 horas. Las críticas internacionales no tardaron en llegar. Pero cuando cuestionaron al presidente por privar de sueño a criminales, su respuesta fue tan contundente como su sistema. ¿Dónde estaban cuando estas bestias arrebataban el sueño de sus víctimas en sus propias camas? La popularidad del modelo lo explica todo. Con un respaldo histórico, la población lo entiende. Por primera vez, quienes causaron terror están viviendo su propio tormento. Y Bukele demostró algo más, que no se necesitan décadas para derrumbar a los más resistentes. Lo que se necesita es voluntad y decisión para aplicar justicia sin concesiones. Ese fue el punto de quiebre para el nocturno. Un solo cambio lo arrastró a un abismo del que no ha podido salir. Las noches, que durante años habían sido su refugio, se convirtieron en su peor enemigo, en una herramienta diseñada para desmantelar, pieza por pieza, la fortaleza mental de un hombre que creía imposible de quebrar. No fue un accidente. Fue el resultado de años de estudio. Bukele sabía que esos criminales tenían un talento escalofriante. Podían desconectarse emocionalmente en la oscuridad, dormir sin remordimientos y conservar la calma al día siguiente. Su estrategia fue simple y brutal, impedirles volver a escapar mentalmente cada noche. Bukele sabía que para quebrar a los más peligrosos no bastaba con encierros ni sentencias largas. Necesitaba algo que destruyera la desconexión mental que les permitía dormir después de matar. Algo que los obligara a enfrentarse con sus crímenes justo cuando más intentaban escapar de ellos, durante la noche. Cuando presentó su protocolo de justicia nocturna, muchos de sus asesores le advirtieron que era demasiado arriesgado. Le dijeron que los organismos internacionales lo criticarían, que lo acusarían de abusos, que incluso podría costarle la presidencia. Pero su respuesta fue tan fría como contundente: prefiero ser crucificado por garantizar que los asesinos no duerman tranquilos, que ser aplaudido por permitir que descansen después de matar inocentes. El plan se implementó sin pedir permiso a nadie. Las celdas fueron equipadas con iluminación LED que variaba de intensidad cada 90 minutos, impidiendo el sueño profundo. Sonidos ambientales, apenas audibles, recreaban escenarios de crímenes, pasos en pasillos, puertas que se abrían, respiración contenida, susurros. La temperatura oscilaba entre 15 y 25 grados cada 2 horas, manteniendo el cuerpo en alerta constante. Los colchones eran duros, incómodos, pero no dañinos, y no había ni un solo objeto que pudiera brindar consuelo psicológico. Las críticas no tardaron en llegar. Organizaciones internacionales lo acusaron de privación de sueño y de violar derechos humanos. La respuesta de Bukele fue tan clara como demoledora. Organizó una conferencia de prensa y reunió a 40 familiares de las víctimas de El Nocturno. Frente a las cámaras, una madre que había perdido a sus 3 hijos en una de sus masacres miró directo a los periodistas y preguntó: ¿dónde estaban ustedes preocupándose por el sueño de mis niños cuando este monstruo los asesinó en sus camas? Ese día, el discurso cambió. Quedó claro que la verdadera defensa de los derechos humanos no era garantizar descanso a los asesinos, sino asegurarse de que quienes arrebataron vidas inocentes no volvieran a dormir en paz. La llegada de El Nocturno al SECOT fue la prueba definitiva del sistema. Por primera vez, el criminal más resistente de la MS-13 enfrentaría noches diseñadas para desmantelar, una a una, las paredes de su fortaleza mental. Su captura había sido una operación nocturna de 12 horas, irónicamente utilizando las mismas tácticas que él perfeccionó durante años. Cuando lo trasladaron, llegó con la misma arrogancia de siempre, miró a los guardias y les dijo: he dormido tranquilo después de matar a 67 personas, esta prisión no será diferente, en una semana estaré durmiendo 8 horas seguidas. La respuesta de los custodios fue seca, casi ceremonial: aquí las noches no son para dormir, son para recordar cada vida que quitaste. La primera semana no mostró señales de cambio, caminaba con la misma confianza, convencido de que su resistencia mental lo protegería, como siempre, de cualquier intento de quiebre, pero esa confianza comenzó a tambalear en cuanto el sistema empezó a hacer su trabajo. Cada noche,
Las luces de su celda cambiaban de intensidad en intervalos imposibles de predecir. El sonido de pasos arrastrándose por los pasillos, puertas que se cerraban, y la respiración entrecortada de víctimas imaginarias llenaba el ambiente. La temperatura variaba constantemente, impidiendo cualquier sensación de comodidad. Su colchón, diseñado para ser funcional pero incómodo, le negaba el descanso completo. Intentó cubrirse los oídos, cerrar los ojos con fuerza, buscar una posición que le permitiera dormir al menos unos minutos. Nada funcionaba, el sistema no dejaba huecos, no daba tregua. Los sonidos eran demasiado sutiles para bloquear, pero lo suficientemente constantes para mantenerlo despierto. Las luces intermitentes lo obligaban a vivir en alerta, la incomodidad física no lo dañaba, pero lo desgastaba lentamente. Después de 2 semanas, el hombre que se jactaba de poder dormir después de cualquier crimen comenzó a mostrar las primeras grietas. La leyenda de acero empezaba a resquebrajarse. Las primeras grietas comenzaron a aparecer después de 3 semanas. El sistema, frío y calculado, empezó a hacer lo que parecía imposible, derribar la resistencia psicológica de un hombre que había dormido en paz tras 67 asesinatos. Al principio, mantenía su actitud desafiante. Caminaba con la misma seguridad, convencido de que nada podría quebrarlo. Incluso se burlaba de los guardias, repitiendo que las técnicas nocturnas del Secot eran juegos de niños, comparadas con lo que ya había vivido. Juraba que, en cuestión de días, volvería a dormir como siempre, 8 horas seguidas, sin remordimientos, pero el sistema no estaba diseñado para ofrecer tregua. No había violencia física, solo una presión psicológica constante, imposible de ignorar. Noches enteras sin descanso profundo. Silencio que se convertía en ruido. Luz que se convertía en sombra. Y, sobre todo, la imposibilidad de desconectarse emocionalmente como lo había hecho durante 16 años. La mente del hombre que parecía indestructible comenzó a tambalear. La ansiedad nocturna apareció sin aviso. El primer quiebre llegó una noche cuando, de pronto, los sonidos ambientales reprodujeron exactamente el ambiente de su primer asesinato. Una familia durmiendo, respiración tranquila, el eco de sus propios pasos acercándose. Por primera vez en más de una década, no pudo bloquear los recuerdos. Revivió, con una nitidez escalofriante, el terror en los ojos de aquella familia al despertar y entender que no verían otro amanecer. Desde esa noche, los guardias lo vieron caminar sin rumbo por su celda, inquieto, incapaz de quedarse quieto, algo que jamás había ocurrido en ninguna de las cárceles que había pisado. El segundo quiebre llegó poco después. Las luces intermitentes comenzaron a proyectar sombras idénticas a las que había visto en las casas de sus víctimas. Su mente, desgastada por la falta de sueño, empezó a confundir la realidad con los recuerdos, hasta no poder diferenciarlos. Los psicólogos documentaron un cambio inquietante. Empezó a hablar solo durante las noches. No planeaba escapes, no lanzaba amenazas, solo relataba, con una precisión perturbadora, cada asesinato que había cometido, cada disparo, cada grito, cada silencio. Su legendaria capacidad de dormir sin remordimientos se desmoronaba, noche tras noche, hasta no dejar rastro. El caso de El Nocturno se convirtió en un ejemplo clínico. Los especialistas lo describieron como el colapso más extremo de resistencia psicológica jamás registrado en una prisión. 2 meses después, la situación era insostenible. Su mente había cedido por completo. Los expertos lo llamaron colapso de la desconexión emocional, la incapacidad total de bloquear los recuerdos traumáticos cuando más vulnerable se está, en la oscuridad. No fue un proceso lento. Fue un derrumbe absoluto. Perdió el control sobre sus propios pensamientos y, con ellos, la tranquilidad que lo había hecho invencible durante años. Ya no dormía. Pasaba las noches enteras despierto, no porque quisiera, sino porque su mente no le permitía descansar. Cada noche era un campo de batalla en el que perdía siempre. Los psicólogos bautizaron este estado como terror nocturno criminal, el miedo extremo al anochecer porque sabía que, en cuanto se apagaran las luces, reviviría cada asesinato que había cometido. Su cuerpo reflejaba el deterioro, perdió 18 kilos en apenas 2 meses, sus ojos se hundieron, las ojeras se volvieron permanentes, y sus manos temblaban de forma incontrolable cada vez que caía la noche. Los guardias, acostumbrados a lidiar con criminales endurecidos, lo describían con 2 palabras: terror puro. El derrumbe total llegó cuando comenzó a hablar. Los psicólogos confirmaron que el colapso era real cuando, en las evaluaciones nocturnas, el nocturno empezó a confesar. No lo hacía para obtener beneficios ni reducir condenas. Lo hacía porque el silencio se había vuelto insoportable. Cada noche era una tortura y las palabras eran su único escape. Su primera confesión fue sobre la familia Morales, asesinada en 2019. Su voz temblaba mientras lo decía: no puedo más con las noches. Veo sus caras cada vez que cierro los ojos. Los maté mientras dormían, y ahora yo no puedo dormir nunca más. Era justicia en su forma más cruda.
El sistema había logrado lo imposible, usar la mente de un criminal contra sí mismo, transformando la noche, su antiguo refugio, en el escenario de su propio tormento. Después de 14 meses en el Secot, con noches interminables que lo llevaron al límite de la locura, pidió una reunión urgente con fiscales y psicólogos. Eran las 2:30 de la madrugada, el momento de mayor vulnerabilidad psicológica. Lo que reveló en esas horas fue devastador. Información que había ocultado durante 16 años y que permitiría cerrar decenas de casos que parecían imposibles de resolver. Su confesión comenzó con una frase que dejó a todos en silencio. Las noches aquí son peores que cualquier tortura que haya sufrido. Bukele diseñó un infierno nocturno que me está volviendo loco. No he dormido más de 1 hora seguida en 14 meses. Cada noche revivo cada asesinato que cometí, ya no puedo más. Durante 6 horas, entre crisis nerviosas y colapsos mentales, describió 23 asesinatos que nunca habían sido documentados. Dio detalles de lugares, métodos y víctimas con una precisión quirúrgica, imposible para alguien que no estuviera quebrado por completo. Entre sollozos, explicó cómo operaba. Mataba familias enteras mientras dormían porque era más fácil. Entraba a las casas a las 3 de la mañana, cuando eran más vulnerables. Primero ejecutaba a los padres, para que no pudieran defender a sus hijos. Después, uno por uno, mataba a los niños. Pensé que era inteligente, pero ahora entiendo que era un monstruo que les robaba el sueño eterno. Pero lo más perturbador llegó cuando confesó cómo había aprendido a soportar el peso de tanta sangre. Me entrené para desconectarme emocionalmente durante las noches, para no sentir nada, para ver a las víctimas como simples objetivos, no como personas. Ahora, en el Secot, ese mecanismo de desconexión ya no funcionaba. Su voz se quebraba al admitirlo. Sin poder dormir, sin poder escapar, veo sus caras reales, escucho sus súplicas, siento su terror. Ya no puedo huir de lo que hice. Su confesión terminó con una súplica inesperada. Quiero que traigan a las familias de mis víctimas. Quiero pedirles perdón. Sé que no me van a perdonar, pero necesito que sepan que el monstruo que les quitó el sueño eterno ahora vive sin poder dormir nunca más. El criminal más temido, el hombre que parecía invencible, había sido reducido a un ser quebrado por las mismas noches que durante años lo habían protegido. Lo que antes era silencio y descanso se convirtió en un infierno que lo obligaba a enfrentar, cada amanecer, el peso de cada vida que arrebató. Hoy, el nocturno solo espera que amanezca. Las noches, que alguna vez fueron su refugio, se han convertido en su peor pesadilla. Cada oscuridad trae consigo el recuerdo de cada vida que arrebató, y no hay silencio suficiente que lo libere de ese tormento. Su transformación es la prueba irrefutable de que incluso los criminales más resistentes pueden quebrarse cuando se les arrebata la capacidad de descansar. Lo que antes era tranquilidad y control absoluto se convirtió en ansiedad, terror y confesiones desesperadas. El sistema nocturno del Secot convirtió el descanso en castigo, y el castigo en justicia. Las noches dejaron de ser un escape y se transformaron en un espejo que los obliga a enfrentarse a cada crimen cometido. Los números hablan por sí solos. Desde que el modelo fue implementado, más de 3.500 criminales han confesado crímenes adicionales durante crisis nocturnas provocadas por el insomnio prolongado, confesiones que, en cualquier otro sistema, jamás habrían ocurrido. En una sola sesión de 6 horas, el nocturno reveló 23 asesinatos adicionales, cada detalle contado con precisión quirúrgica, y no es un caso aislado. Las confesiones nocturnas han permitido cerrar más de 1.800 investigaciones que parecían imposibles de resolver y localizar más de 400 fosas clandestinas, gracias a información que solo se obtiene cuando la mente de un criminal, privada de sueño, colapsa. El impacto de este sistema es brutal y efectivo. Criminales que durante años desafiaron a la justicia, que nunca mostraron remordimiento y que jamás pensaron en ceder, ahora piden clemencia en la oscuridad. Hoy, en El Salvador, quienes alguna vez dormían sin preocupaciones viven con miedo cada noche, y las familias que antes sufrían en silencio ahora pueden descansar sabiendo que quienes les arrebataron a sus seres queridos viven un tormento sin tregua, noche tras noche. La lección es clara, la diferencia no está en los recursos ni en la tecnología, está en el liderazgo. En comprender que quien quitó el sueño eterno a inocentes no merece volver a descansar. Imaginen, por un momento, un mundo donde cada criminal que alguna vez actuó sin piedad no pueda cerrar los ojos sin revivir cada acto cometido. Un mundo donde la noche, en lugar de ser refugio, sea justicia pura. No es una fantasía. Es la realidad que viven hoy quienes están encerrados en el Secot. Aquellos que antes dormían plácidamente tras sembrar terror ahora enfrentan cada noche con el corazón acelerado, sabiendo que el amanecer no traerá paz, sino apenas unas horas de tregua antes de que el ciclo vuelva a comenzar. Hoy, los casos que antes parecían imposibles de resolver están cerrándose, todo gracias a confesiones nocturnas arrancadas no por violencia,
sino por el peso insoportable del insomnio prolongado. Criminales que jamás habían pronunciado una palabra sobre sus crímenes ahora entregan, noche tras noche, los secretos que ocultaron durante años. El Salvador pasó de ser un país donde los delincuentes dormían en paz después de sembrar terror, a uno donde la noche es un verdugo silencioso que no descansa. Las familias que antes vivían en un estado permanente de miedo ahora pueden dormir sabiendo que quienes les arrebataron a sus seres queridos no volverán a encontrar tranquilidad. La transformación ha sido inmediata. Criminales quebrados, confesiones inesperadas, casos cerrados. Todo gracias a un sistema que entendió que la verdadera justicia no solo se imparte en los tribunales, sino también en el silencio de las madrugadas. El impacto no se detuvo en El Salvador. El éxito del modelo del SECOT está siendo estudiado en toda América Latina. Ecuador ya implementa protocolos nocturnos similares, inspirados en el método que hizo que incluso los más resistentes confesaran durante crisis de insomnio. Guatemala construye su propia versión del sistema, diseñado para quebrar a los que durante años parecían intocables. Honduras ha adoptado técnicas de privación de descanso mental para que sus criminales enfrenten sus actos. En Perú y Colombia, expertos analizan cómo adaptar el modelo salvadoreño a contextos locales, y fuera de la región, delegaciones de varios países ya han viajado para estudiar de cerca lo que se considera la mayor innovación penitenciaria del mundo moderno, convertir las noches en herramientas de justicia continua. El reconocimiento internacional no se hizo esperar. Bukele es ahora una figura de referencia global en temas de seguridad y reinvención del sistema carcelario. Su modelo se estudia en academias y universidades como el ejemplo más claro de que, con estrategia y voluntad, es posible derribar la resistencia psicológica de los criminales más peligrosos. Los analistas lo resumen de manera contundente: dos modelos opuestos. Uno, el que ha convertido las noches en justicia ininterrumpida, capaz de quebrar a los delincuentes más duros. Otro, el de los países donde la noche sigue siendo refugio para quienes han destruido vidas. La lección es clara y universal: la diferencia no está en el dinero, ni en la infraestructura, ni en la tecnología. La diferencia está en el liderazgo, en entender que quienes arrebataron el sueño eterno a víctimas inocentes no merecen volver a dormir en paz. La historia de El Nocturno no es solo el relato de un criminal quebrado, es la prueba de que la justicia puede alcanzar a quienes durante años creyeron estar fuera de su alcance. Las noches en el Secote son hoy una herramienta implacable, diseñada no solo para encerrar cuerpos, sino para doblegar mentes. Cada confesión obtenida no es casualidad, sino el resultado de un sistema que funciona sin descanso, noche tras noche, hasta derribar las barreras psicológicas más resistentes. Es la evidencia de que, cuando hay decisión y estrategia, el silencio de las celdas puede convertirse en el grito más fuerte de justicia. Si esta historia te estremeció, si en algún momento te imaginaste cómo sería un mundo donde ningún criminal pueda dormir en paz después de lo que ha hecho, comparte esta historia, porque lo que está ocurriendo no es una fantasía ni un discurso, es la realidad de un sistema que cambió el concepto de lo que significa pagar por los crímenes cometidos. Cada comentario, cada voz que se sume a esta conversación, es un paso hacia adelante en la comprensión de un modelo que está marcando un antes y un después, porque la justicia nocturna no es entretenimiento, es un recordatorio de que las víctimas merecen descanso, y los asesinos, memoria. Este no es el final de la historia. Lo que has escuchado hoy es solo una parte de un cambio mucho más profundo, un cambio que ya está siendo replicado en distintos países y que está transformando por completo la forma de enfrentar al crimen. Si quieres entender el alcance total de este modelo, busca el siguiente video. Ahí encontrarás las piezas que completan el rompecabezas, cómo se diseñó este sistema, por qué funciona, y cómo se ha convertido en el ejemplo que el mundo observa con atención. No dejes pasar el momento. Cada minuto que avanza es un minuto en que este modelo sigue haciendo historia, y en que cientos de criminales, antes intocables, enfrentan el peso de sus propios actos cuando cae la noche. La justicia nocturna es real. No es un concepto ni una promesa. Es el presente de un país que decidió no dar descanso a quienes arrebataron el sueño eterno a otros. Y el mensaje es claro: la noche ya no es refugio, es sentencia.